describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado. Dios le dice a Ezequiel, muéstrale a mi pueblo. Hay un remanente que le pertenece al Señor. Hay un remanente que es parte de Dios, que es el pueblo de Dios, pero hay un remanente que no. Dios le dice a Ezequiel, muéstrale a mi pueblo. El remanente que es parte de Dios, cuando escucha su voz la conoce. Cuando escucha su voz la conoce. Dios le dice a Israel, a su pueblo. Dios le dice a través de Ezequiel, muestra a Israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo, le dice el Señor, y se avergonzarán. Deja que el pueblo de Israel estudie el plano de mi templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Dios está hablando del pueblo que conoce su palabra. Dios está hablando del pueblo que lo conoce. En el momento que éste vea el plano de la casa del Señor, Dios dice, mi pueblo se va a avergonzar de lo que hizo. Es porque el pueblo del Señor para este tiempo estaría bajo un espíritu de anticristo atrapado. Es porque el pueblo de Dios para este tiempo estaría atrapado bajo este espíritu de anticristo. Dios le dice a su pueblo a través de esta porción de la palabra que Él quiere que ellos vean el diseño de su templo. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles, dice el Señor, las especificaciones, lo voy a volver a repetir. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las salidas. O sea, Dios lo que le quiere enseñar a su pueblo es la entrada de su casa y la salida de ella. Dios nos está hablando de aquella casa que Él le entregó al sacerdote para que el sacerdote allí trabajara con las ofrendas del pueblo. La casa de Dios es espiritual. Para que la casa de Dios se mantenga bajo la esencia que Dios se la entrega al sacerdote, esta esencia es espiritual. Para que la casa de Dios se mantenga bajo la esencia espiritual del Señor, para que esto suceda, el sacerdote tiene que seguir el orden que Dios le da
cuando le dice, prepárame casa y altar. En el momento que el sacerdote hace lo que su corazón le dicta, esta casa y este altar pierde la originalidad que Dios le dio a través de su palabra. La casa de Dios es para que el sacerdote trabaje con las ofrendas del pueblo. La casa de Dios no es para hacer otra cosa que no sea trabajar con las ofrendas del pueblo. Este trabajo es espiritual, no es humano. Dios le dice, háblales de los decretos, de las leyes del templo. Háblales a mi pueblo de las leyes del templo, de los decretos del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Para que sin falta los recuerden y los sigan. Dios quiere que su pueblo, hay un remanente que no es parte de Dios. El pueblo de Dios automáticamente va a conocer la voz de Dios cuando le escuche. Dios quiere que su pueblo conozca y sepa qué es lo que le pertenece y qué es lo que no le pertenece. Porque hay un remanente que tomó su casa sin su permiso. La casa de Dios tiene un diseño específico. La casa de Dios no es para hacer obras de hombre. La casa de Dios es una casa espiritual. Sus ministerios son espirituales. Hay hombres y mujeres que fueron señalados para que Satanás operara en sus cuerpos. En este tiempo de apostasía, mostrándole al pueblo de Dios un diseño diferente al diseño original que Dios envió a hacer para que el sacerdote trabajara en su casa y en su altar. Dios le dice a su pueblo, esta es la ley fundamental del templo. Esta es la ley fundamental del templo. Santidad. La ley fundamental del templo es santidad. Es santidad. Santidad absoluta. La ley fundamental del templo es santidad absoluta, dice el Señor. Toda la cumbre del monte, toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que donde quiera que Dios envía al sacerdote a hacerle casa y altar, donde quiera que esta casa y este altar se hace, todo esto viene a ser santo en el momento que el sacerdote lo hace. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Donde está puesta
la casa del Señor, voy a volverlo a repetir, donde está puesto el altar de Dios, donde está puesta la casa del Señor, toda esta área es santa. Todo lo que trabaje aquí tiene que estar santificado y purificado. Todo lo que trabaja en el altar y en la casa del Señor tiene que estar santificado y purificado. Esta es la ley. Santidad. Santidad. Dios dice, toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, dice el Señor. Esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Santidad absoluta. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo sumamente peligroso. La palabra del Señor nos dice que el hombre seguiría al hombre. Es lo que está sucediendo. El hombre seguiría al hombre. El hombre seguiría al hombre. Por esto, el hombre sería engañado. El tiempo de apostasía que estamos viviendo es un tiempo donde la palabra del Señor nos muestra de qué manera se manifestaría Satanás en los cuerpos de los hombres. Hay un remanente que Dios nos llamó a trabajar en su obra. Hay un lapso de tiempo que se le dio al enemigo de las almas para que destruyera todo lo que está sucediendo. En este tiempo de apostasía va a terminar. Todo esto va a terminar. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a su pueblo, nadie te engañe. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. La manifestación que podemos apreciar en el mundo entero en cuanto a la obra de Dios es una manifestación que no viene de Dios. Es una manifestación que no viene de Dios. Hay espíritus que fueron asignados para habitar, para trabajar en cuerpos en estos tiempos. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Daniel. Dios nos muestra qué sucedería con una de las bestias. ¿Qué sucedería con aquella bestia que tendría el dominio sobre la iglesia? Este espíritu está habitando en el cuerpo de Juan Carlos Harrigan. Este es el cuerpo donde está esta bestia. Dios le va a quitar el poder a este ser humano. Él destruyó al pueblo del Señor.
Él acabó con todas estas vidas, humana y espiritualmente. Humana y espiritualmente. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. La palabra del Señor tiene un orden por el cual los ministerios se deben de guiar, dirigir. Nadie te engañe, dice el Señor. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay otros espíritus operando en los cuerpos de los hombres señalados para estos tiempos. La manifestación se vería a través de la red cibernética. Todo lo que está sucediendo es espiritual. ¿Cómo el hombre sería dañado espiritualmente? Sería en el momento de que el hombre comenzara a seguir a el hombre. Los ministerios de Dios cayeron bajo el espíritu del anticristo para estos tiempos, nos dice el Señor. Siguiendo doctrinas de demonios. Toda la doctrina que se mueve en este altar de este ser, en este altar que este ser formó y creó, para allí destruir al pueblo de Dios. No tan solo maldoctrinándolo, sino que también poniéndole sus manos. Este altar no tiene el diseño que Dios le da al sacerdote. El sacerdote es llamado por Dios. Al sacerdote fue al que Dios le entregó su casa y su altar. Dios lo ungió con aceite de la unción, junto con los levitas. Dios nos dice de dónde vienen los levitas. ¿Quiénes son los levitas? El ejemplo que este ser, el ejemplo que Juan Carlos Harrigan, a través de todo lo que hace en este altar, el ejemplo que le está mostrando al pueblo, es un ejemplo que no viene de Dios, que no viene de la palabra del Señor. Todo esto es antibíblico. Es porque un espíritu está sobre él. Humanamente no se puede ver. Humanamente este espíritu no se puede ver. Pero sí, todo aquel que conoce la palabra del Señor, todo aquel que vive en el espíritu, puede discernir y puede ver lo que Dios está hablando en este tiempo. Lo que Dios no dice en su palabra no se puede mostrar al pueblo de Dios. Los ministerios no lo pueden hacer porque viene a ser apostasía. Nadie puede decirle al pueblo de Dios lo que tiene que hacer según su corazón, porque ya Dios dice lo que su pueblo tiene que hacer, lo que sus ministerios tienen que hacer. Ya Dios le entregó al sacerdote los días de servicio junto con el nombre. Voy a volverlo a repetir, por mucho tiempo la iglesia de Dios está caminando bajo apostasía. La diferencia de otros tiempos a este tiempo es que en otros tiempos el hombre no se había dado cuenta porque no era el tiempo de Dios juzgar a la iglesia. No era el tiempo de Dios revelar lo que estaba sucediendo.